¿Está bien? Creo que ya comenzamos. Tranquilo. ¿Ibas a decir algo? No, que tenía el texto ahí para... Ah, ya no, yo los voy a decir. Tengo como 3 puntos. La enseñanza va a ser así bien organizadita, entonces tranquilos que yo les voy a dirigir. Eso, relax. Lo importante es que, bueno, bienvenidos todos. Ustedes saben que esta casa, sí, ya lo puse. Bienvenidos a todos. A los que se conectan también, bienvenidos. Un saludo, bueno, hay tantos lugares a donde saludar y el tiempo corre, pero está Chile, está con nuestra amada Keila, Perú, está Suecia con Paola y Alex, los de, Alemania, Suecia, está Bangel, los que se conectan acá también en Kristiansand. Bueno, hay muchos que se conectan, un abrazo para todos, hoy estamos preparados para compartir el mensaje del Señor. Obviamente nosotros compartimos de lo que recibimos de parte de Dios y yo quiero comunicarles que me he dado cuenta, obviamente, cuando comparto con las personas ciertos digamos, entendimientos que cada uno tenemos en relación a muchísimas cosas con Dios, ¿sí? Todos tenemos quizás una foto de Dios diferente, en unos aspectos parecida. Pero creo que vamos a tratar este tiempo, pensamos que es así, Dios mediante sea así, pero uno de los temas importantes que vamos a tratar en este tiempo es el reino de Dios. Resulta y acontece, antes de que comencemos ya en forma, más bien voy a hacer una oración porque quiero darle gracias a Dios, no lo hago por el 1, 2 y 3, sino porque en mi corazón está hoy agradecerle a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque sé que Dios está hablando a nuestra vida, está removiendo cosas, está direccionándonos, alineándonos. Hay tantas cosas en las que Dios quiere entrar e intimar con nosotros que yo le doy muchísimas gracias al Señor por eso. También le doy muchas gracias al Señor por tener personas a nuestro lado que también nos pueden, de la misma manera en que nosotros compartimos de lo que Dios nos da, también recibimos de cada uno da algo que Dios le da y eso para nosotros es valioso. Yo le doy gracias a Dios por este día que me ha dado también, en el cual experimento que mi cuerpo físico es fortalecido. Llevo varios días en donde he estado bastante fuerte y a Dios le doy gracias por ello y por todos los que en este día no han podido estar presentes por sus condiciones físicas. Yo sé que hay personas que están hoy en su casa, pero que se han conectado con nosotros como Sandra Milena y su compañero, que yo sé que allí donde ellos están sentados escuchando, el Señor también les ministra y habla a sus corazones. A todos los que se están conectando también, yo sé que el Señor hoy va a hablar a nuestros corazones y yo el ruego que tengo hoy delante de Dios es que haya una disposición de parte nuestra para con Dios, porque yo sé que el Señor es el que, o sea, a Él no hay que pedirle que haga cosas, Él ya las hizo en Cristo. Nos hace falta a nosotros simplemente conocer, porque el que conoce la verdad es el que verdaderamente es libre. Yo sé, Señor, que tú estás trabajando en cada uno de nosotros y por eso te doy gracias por cada uno. Un saludo también a Gloria, que está en su casa con tremenda virosis que le dio, pero sé que ha sido fortalecida, ha sido acompañada por el Señor y Él es el que la levanta. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, mis amados, miren. Hoy vamos a ver como 3 punticos y el primero el tema es el reino de Dios. Es un tema bien interesante porque imagínense que yo después de un poco de años de conocer al Señor, llega un momento en la vida en donde simplemente sentía que había un estancamiento. Yo decía, Señor, usted tiene que decirnos qué es lo que, porque uno piensa así, qué es lo que está mal, ¿sí o no? Si no logramos avanzar, y especialmente nosotros los que estamos ministrando la palabra a las personas y que vemos y queremos en cierta manera ver unos resultados en la vida de las personas, y parecía como que no era así, como que
mucha siembra y entonces ¿qué pasó? ¿Que en dónde no entendimos o qué es lo que estamos obviando? Y eso pasó hace mucho tiempo le comentábamos esto al Señor, pero ya llegó un punto en donde ustedes ya saben que a uno se le llena la copa, ¿sí o no? Uno está en una situación, pero llega un momento donde se llena la copa, y eso fue hace como unos 7 años, en donde le dije, Señor, si es necesario, levante ese tapete y saque todo lo que nosotros, de nosotros mismos, no queremos ver. Y si es necesario, pues, caer en vergüenza, pues, no importa. Pero queremos es que usted realmente sea real en nosotros y en las personas. Y bueno, y nos fuimos de viaje. Dijimos, queremos usar este año para que, justamente para eso, Señor, todo este año lo dedicamos a que tú hables a nuestra vida. Y lo primero que Dios, ¡pum!, así, me dijo, el reino de Dios. Cuando a mí se me vino eso a mi mente, yo supe que no era yo. Solamente fue, no les digo voz, porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a que tenemos que oír con los oídos, pero es una voz interna en el espíritu. El reino de Dios. Cuando yo escucho esa voz, simplemente digo, ¡ah! Yo dije, ¡ah! Ay, yo no conozco el reino de Dios, yo no sé qué es eso, ¿sí? O sea, yo conozco la palabra reino de Dios, pero de ahí a saber qué es, pues no. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Simplemente el Señor ahí me estaba indicando, te voy a adentrar o te voy a introducir en lo que yo quiero, o sea, mostrarte, revelarte acerca de mi reino. Entonces, el punto número 1, se los voy a decir 1, 2 y 3, es textos a observar. Solamente yo voy a decir los textos, ustedes si quieren los escriben, yo los leo rápidamente porque quiero es que presten atención a lo que los textos dicen, ¿sí? El segundo punto, que es bien cortico, son las malas interpretaciones. Y el tercero, ahí sí vamos a hacer una pequeña, digamos, bueno, una pequeña explicación de lo que realmente es el reino de Dios. ¿Listos? ¿Están claros? ¿Están listos conmigo? Todo bien. Bueno, súper, porque quiero avanzar. Listo. Nosotros sabemos, todos nosotros, que cuando nosotros pensamos en relación a Dios, uno siempre pone la mirada en uno mismo, ¿cierto? Como que uno quiere recibir de Dios bienestar, ¿cierto? Y normalmente el bienestar que espera uno recibir, pues es físico, ¿cierto? Que me vaya bien, ¿sí? Aún en la salud, que yo esté súper bien de salud, que mi hogar funcione como debe ser, que mis hijos sean formados como deben ser, con buenos valores, gente honesta, honrada, correcta, transparente. Uno, bueno, tiene sus ideas, ¿no? De cuando uno piensa en Dios, uno dice, Señor, yo quiero esto para mí. Y normalmente uno piensa así. No está mal pensar así. Simplemente es una forma muy natural de nosotros los seres humanos relacionarnos para con Dios. Siempre ese es el enfoque. Pero el Señor Jesús, cuando Él vino acá, Él inmediatamente dijo, ¿cuál es el enfoque? Y a Él le hicieron la pregunta. Ahorita lo vamos a ver. Resulta que esto del reino de Dios, Juan el Bautista, él predicaba. Ustedes conocen a Juan, ¿cierto? La voz en el desierto, el evangelista, el que fue llamado a preparar el camino para el que habría de venir, ¿sí? Y dice lo siguiente en Mateo 3, verso 1 y 2. Esto dice Juan, lo voy a leer así rápido. Solamente es para que nosotros tengamos la observancia de estos textos. Por eso ese primer punto se llama textos a observar. Dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Ese era el anuncio, el reino de Dios está cerca. Eso fue lo que la tarea que Dios le colocó a este hombre para ejecutar. Luego en Mateo 4:7, Jesús, cuando comienza su ministerio, dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Él continuó lo que estaba Juan diciendo: arrepiéntanse de sus pecados
y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Dijo las mismas palabras. El reino de Dios está cerca, cerca. Marcos 9:1. Jesús predicó y dijo lo siguiente: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora, estaba hablando de ese momento, no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. ¿What? ¿Quiere decir que esa gente está viva hasta el día de hoy? Solamente para que tengamos eso. Pero estamos viendo cómo él está anunciando un reino. Yo no sé si ustedes han oído ese texto tan famoso y que era con el que quería comenzar y se me fue la onda por otro lado. Pero dijo el Señor, busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás exactamente será añadido. Si ven lo que yo les dije al principio, uno piensa siempre en las añadiduras primero. Tener mi hogar, tener mi vida así y asá. Y el Señor le da la vuelta y le dice, no, la cosa no es por ahí. La cosa es, usted debe buscar el reino, pero entonces tenemos que saber qué es eso. ¿A dónde es que lo busco? ¿O a qué se parece? ¿O cómo es que funciona eso? Bueno, ahí vamos en Hechos, que es una carta. Hechos 1, del 1 al 3. Ahí Jesús, ustedes imaginan que Jesús murió, Jesús resucitó. Y cuando resucitó, volvió a sus 12 discípulos. Y les dice lo siguiente. Él predicó, estuvo con ellos 40 días después de estar ya resucitado. Pues. Dice, el primer tratado, o sea, carta, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea que no se podían poner en duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, si ustedes ven ese patrón, ustedes se dan cuenta que para Jesús el reino de Dios era algo supremo, algo mayor. Era, si lo venía a anunciar. Normalmente nosotros ahora vemos es que se anuncia, es que se predica, sí, Cristo murió y resucitó y crean en el Señor y será salvo. Pero yo no vi ese patrón en ninguno de ellos. Todos ellos hablaban del reino. Jesús, después de resucitado, habló 40 días del reino. Y eso quiere decir que para él era un tema muy importante. ¿Sí? Después, en Hechos 28:31, el apóstol Pablo estaba en Roma, estaba encarcelado en ese momento. Hechos 28:31. Y dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Wow, eso nos dice a nosotros mucho. Usó 2 años en eso. Mientras él estaba realmente encarcelado y a él le dieron el permiso de pasar casa por cárcel y alquiló una casa para que la gente pudiera venir y él pudiera predicar. Y a él le pusieron guardianes. O sea, él tenía guardianes afuera, él no podía salir de la casa. Y yo creo que si ustedes se pasean por Mateo, aquí yo tengo los textos si ustedes los quieren escribir solamente. Mateo, por ejemplo, 13 del 1 al 52, habla la parábola de trigo y la cizaña. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo y sigue, ¿no? También habla del tesoro escondido. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, a la perla preciosa. Bueno, se predicó, se hablaba, el Señor estaba empezando a dar a conocer lo que el reino de Dios era. No todos lo entendían, pero él sí se sentaba con los suyos y les explicaba, a ellos sí les explicaba. ¿Sí? Por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza que está en Marcos 4, del 30 al 32. Dice, decían también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararemos? Es como el grano de mostaza, crece y se hace la mayor
de las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y bueno, y la parábola de la levadura también, Lucas 13, 20, 21. Y así podemos seguir. El Señor hablaba constantemente del reino de Dios. Cuando nosotros miramos, digamos, esos textos y vemos todas esas declaraciones en donde nos dicen que no solamente Juan el Bautista lo anunció, Cristo mismo o Jesús en ese momento estaba predicando sobre el reino. Los apóstoles era lo que predicaban el reino de Dios. Pero ninguna de ellas explica realmente cómo es que funciona eso, ¿cierto? Tampoco menciona, digamos, cómo identificar el reino de Dios. ¿Dónde es? ¿Dónde es que está presente? Porque uno quiere ver, ¿cómo así? ¿Dónde está? ¿Cierto? Este texto anótenlo, porque este texto yo creo que ustedes se hacen la misma pregunta que se hicieron los fariseos y que yo también me la hice. Dice, ¿cómo? Lucas 17, 20, 21 dice, ¿cómo llegará el reino de Dios? Un día los fariseos, ese es el título, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Ahí da un punto. No pueden descubrir, ahí tenemos una respuesta. No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales. Nunca podrán decir, aquí está, o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Cuando él dijo el reino de Dios ya está entre ustedes, ustedes se imaginarán, uy, seguramente lo estaba señalando en algún lugar allá. No, cuando él dijo ya está entre ustedes, estaba hablando, señalándose a él. Ya está aquí, está en mí. Yo soy el que vengo a establecer ese reino. Ya estaba, les dijo. No sé si ustedes han escuchado un texto que dice, en Colosenses 1:13 dice, que nosotros hemos sido pasados del reino de las tinieblas al reino de luz. ¿Han oído ese texto? Sí. ¿Ustedes pueden ver el reino de las tinieblas? Entonces, sí, claro, allá al lado de ¿cierto? De la alcaldía, allí en Cristianzán. O no, ese queda por allá en Salento, Colombia. ¿Ustedes pueden ver el reino de las tinieblas? ¿Lo pueden ver? Porque dice, si hay, la oscuridad. Claro, la oscuridad. Vemos la maldad. Vemos la gente en contra de Cristo, de principio a fin. Hay un reino de tinieblas. Entonces ya por ende sabemos que no es algo que nosotros observamos como un castillo y un rey y una silla y una corona. Eso es un gobierno, ¿cierto? Entonces, como existe ese gobierno, también existe el gobierno del reino de Dios. Y es al que nosotros hemos sido trasladados si hemos nacido de nuevo. Por eso el Señor le dijo a Nico, nadie puede ver, nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Así le dijo. Entonces, todo el que es nacido en espíritu, ¿cierto? Ha recibido vida, ha recibido a Cristo en su espíritu y por lo tanto tiene vida, porque Él es la vida. Dijo, yo soy la vida. Él no dijo, yo tengo vida, yo soy la vida, ¿cierto? Y el que le recibe a Él, tiene vida, ¿cierto? Entonces, también está ese otro que dice que hemos sido trasladados de ese reino de luz a reino de tinieblas. Entonces, vamos, perdón, al revés, al revés. Ay, sí, tengo como una cosita aquí en el ojo, me está molestando. Bueno, pero vamos entendiendo un poco cómo es el asunto, ¿cierto? Yo creo que Jesús quería hacernos entender esto, y esto no lo traía como una doctrina, como un librito en donde usted se tiene que aprender una teología doctrinal, no. Lo que él estaba tratando de decir es que yo vengo y traigo un orden a este mundo, ¿sí? Y todo el que me recibe a mí, le doy vida y entro a él, a morar en él, ¿sí? Y inmediatamente, donde está el rey, pues está el reino, no es como natural, ¿sí o no? Así debe ser.
Y eso es lo que Dios quiera traernos a nosotros, a esa conciencia. Aunque yo conocía textos bíblicos, como por ejemplo que habíamos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, no logré comprender eso hasta ese momento, que me lo estaba el Señor enseñando, ¿sí? Entonces, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Y el reino de Dios solamente lo establece Cristo. Yo no puedo establecer el reino, ni siquiera la misma iglesia en conjunto, siendo cuerpo, puede, como dije yo, establecer, porque Él vino a establecerlo. Nosotros solamente podemos expresarlo. ¿Cómo se expresa? En un orden, ¿sí? Porque el reino tiene un orden, tiene unos valores, ¿cierto? Tiene unas riquezas, o sea, la gente tiene que ver el reino en nosotros. Ese es el punto, allá es a donde Cristo va. Vamos hacia adelante, ahora sí dejo yo estas hojitas acá. Esos eran textos como para meditar, para que ustedes vean lo relevante que es para Dios que nosotros entendamos como hijos de Dios, que nosotros estamos viviendo el reino de Dios aquí y ahora. Y el reino de Dios está en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuáles son las características de ese reino? Era lo que nos hacíamos la pregunta, ¿no? Muchos de nosotros, yo no sé sí, seguro que sí. Claro, cuando alguien se moría, ay Señor, recíbelo en tu reino, ¿cierto? Ahí vamos al punto número 2, las malas interpretaciones, sí. O también, antes de empezar ese punto número 2, el hecho de solo conocer los textos no me hace a mí estar experimentando el reino de Dios, porque uno tiene que ser entendido, uno tiene que entender. Por eso el Señor dijo muchas veces, oíd y entended, ¿sí? En muchos textos cuando Él hablaba decía, oigan y entiendan. Por eso dice, el que tiene oídos, que oiga. Oíd y entended, ¿sí? Oíd y entended. No es saber, porque yo me sabía muchos textos y no entendía esa parte, pero la entendí. Y eso cambia muchísimas cosas de cómo uno empieza a funcionar también. Entonces, conocerse textos no hace que yo viva el reino, ¿sí? Yo puedo saberme ese texto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Y uno piensa que buscar el reino es congregarse, que buscar el reino es ir a predicar, es hacer buenas obras, es hacer todo lo que yo creo que puede agradar a Dios. Eso no es buscar el reino. Eso no es buscar el reino. El texto que no sabemos todos, ¿no? El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Todos sabemos eso. Pero nunca nos pusimos a pensar, y bueno, ¿cómo así el reino de Dios qué? No. Por eso viene el Señor y dice, yo necesito que tú comprendas esta parte, que la comprendas, que entiendas. Hay malas interpretaciones porque muchos creyentes y no creyentes piensan que el reino es eso, el cielo, ¿cierto? Que Dios lo tenga en su gloria, que Dios lo tenga en su reino. Pensamos que es un lugar. Ya el Señor dijo que no es un lugar, ¿cierto? Pensamos que el reino es algo futuro. Eso es algo que va a venir por allá adelante. Ahorita no. Eso también lo hemos pensado muchos, por mucho tiempo, ¿cierto? Pensamos que el reino es el cielo. Pensamos hasta que el reino es el reino milenial, ¿cierto? De los que muchos de nosotros hemos estudiado aquella doctrina. Esas son malas interpretaciones. El mismo Cristo dijo, no es ni aquí ni allá. Y por eso les dice la comparación del reino de tinieblas y reino de luz. Es el mismo funcionamiento, es un orden de funcionamiento donde hay un gobernador, que es el rey de oscuridad y el rey de luz. ¿Sí o no? Así de simple. Entonces, investigando un poquitico en lo que es el griego, la palabra reino de Dios unida, ¿sí? Realmente lo podríamos cambiar para una palabra más entendible para nosotros. El reino de Dios realmente quiere decir el gobierno de Dios. Así es. El reino de Dios es el gobierno de Dios, no es un lugar, es Dios gobernando. ¿Dios gobernando qué? Gobernando la vida tuya, ¿cierto? Cuando Dios llega a la vida de una persona, lo primero que quiere es empezar a gobernar sobre ella, que es la primera institución que Él tiene
el ser humano como individuo. La segunda institución es el matrimonio y la tercera es el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Sí? Entonces, Él empieza a gobernar en mí y después va a empezar a gobernar con mi esposo, para que ese gobierno que nos gobierna, gobierne nuestros hijos, cómo los enseñamos, cómo los dirigimos, ¿sí? Como gente entendida, como que si es el mismo Cristo criando muchachos, ¿sí? Porque a nosotros nos queda complicado criar gente. ¿Sí o no? Y quiere uno que cojan para un lado y no porque no tienen las mismas opiniones, no tienen los mismos deseos, las mismas convicciones. Por eso yo le pido a Dios, Señor, por favor, revélese a mis hijos, que mis hijos lo puedan conocer a usted y que lo que yo he recibido lo pueda dar. Usted es el que hace, el que toca, pero hágame a mí diestra para yo poderles transmitir todo lo que yo he recibido de ti y lo que estoy recibiendo de ti. Entonces, realmente el reino de Dios es el gobierno de Dios. ¿Sí? El gobierno de Dios. Donde ese gobierno está, el Señor es glorificado. Mire, nosotros podemos haber nacido de nuevo y tener al Rey aquí, morando aquí adentro, porque ahora somos el templo donde Él mora, donde Él vive. Y Él, por allá en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. La perra. Uno toca y ella cree que es la puerta, pobrecita. No necesitamos timbre, ya ustedes lo saben. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Voy a intimar con él. Y el Señor, Él llama, pero hay una respuesta de parte de nosotros hacia Él. Él no obliga. Mire, yo sé, porque yo nunca me he sentido obligada por Dios. Y yo he perdido tiempo y seguramente Dios tocando para ti, ¿cierto? Pero no, estoy ocupada en otras cosas, hasta en mi propia, supuestamente, fe, ¿no? Eso es dejarlo, intimar. Y ahí es donde Dios es glorificado, acá adentro. Es donde es entronado, es donde es reconocido. Y a donde yo vaya, eso va a verse. No necesito yo de estar haciendo nada porque no soy yo, es Él. Y en ese gobierno tiene principios. La gente va a empezar a ver principios, una cultura de reino, ¿sí? Unos principios de reino, unos valores de reino, una visión de reino, ¿sí? Una riqueza que ese reino tiene también. Somos herederos, ¿no? Hay una administración, hay una misión. Entonces, cuando el Rey gobierna, todo eso se va a ver. A medida que nosotros vayamos caminando con Él, vamos viviendo eso tal cual como los apóstoles lo empezaron a vivir cuando caminaban con Él. Ellos vieron cómo Él se movía, las respuestas que daba, las reacciones que tenía. Y se daba cuenta, uy, este no es como los demás, tiene otros principios, otros valores. Y si ese mismo está morando en nosotros, pues de lo natural debería ser que nosotros mismos fuéramos los primeros testigos en ver ese cambio en nosotros, ¿cierto? Y después el resto, ¿sí? Y ojalá que la gente sepa que es Dios en nosotros y no nosotros, en realidad, ¿sí? Entonces, lo más natural que nosotros sabemos así, como aquí en Noruega. Noruega tiene un rey, ¿sí o no? Nuestros países no tienen rey, pero tienen presidente. Pero un reino siempre tiene un rey, tiene un pueblo y tiene un territorio en el que él gobierna, ¿cierto? Ya sabemos quién es el rey, nuestro rey. El pueblo, somos nosotros, la iglesia. Y el territorio es aquí. Él dijo, el reino está aquí. Él vino a establecer el reino. Él, a través de la iglesia,
está tocando otras personas. La iglesia es un cuerpo, él lo compara con el cuerpo humano, pero la iglesia es un cuerpo donde Él es la cabeza. Ese, en otras palabras, también se podría llamar el Cristo corporativo, ¿sí? Yo no soy la iglesia, yo soy la iglesia en conjunto con ustedes y con el resto del mundo. La unidad de eso se llama iglesia. Yo no soy la iglesia, yo soy un miembro de la iglesia es el cuerpo y quien manda pues la cabeza, ¿no es cierto? Y ese cuerpo debe moverse por el mundo, diciendo el reino de Dios está aquí, su gobierno está aquí, ¿sí? Vamos a concluir. ¿Ha estado claro? Hay un texto en Primera de Pedro 2:9 que dice muchas cosas interesantísimas antes de eso, pero dice, ¿a fin de qué? O sea que les dejó la tarea, porque cuando uno dice esto, yo hago esto, ¿cierto? Miren, muchachos, a mis hijos, mire, yo hago este sistema en la casa a fin de que ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿el a fin de qué es? Porque se ha dicho algo antes, pero yo quiero señalar este punto. Nosotros, tú, mi querida, tú, mi querido, tú, todos los que estamos acá y los que han de ser llamados, hemos sido llamados, dice ahí, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de qué? De tinieblas a luz, de muerte a vida. Cuando habla de tinieblas, dice que de un reino oscuro a un reino de luz, de muerte a vida. Y eso no es cuando nos muramos, eso es aquí. Por allá en Hebreos dice, para que reinen en vida. No voy a leer ese texto, pero dicen eso. Es reinar con Él desde ya. Tú dijiste Primera de Pedro 2:9. Pero si quieren, háganle más para arriba, pueden leerlo, ¿no? Hay Hebreos, para cerrar, voy a cerrar esto con estos dos textos. Dice Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, este escritor de Hebreos habla de una manera magistral, todo Hebreos explicando la supereminencia que es Cristo sobre todas las cosas. Y empieza a hablar de lo antiguo, del pacto, y cómo Dios, como Cristo es la imagen ya de todo eso, es la sustancia. Antes era como la sombra. Ustedes ven mi sombra y ustedes no van a decir, esa sombra, digamos que ustedes no me vieran a mí y vieran la sombra nomás. Dicen, esa es la sombra de Pati. Pero cuando yo llego, pues ya soy la sustancia de esa sombra. Eso era el antiguo pacto. Lo que Dios trabajó antes de que Él muriera. Era eso, se veía así. Cuando Él vino ya era la realidad, ¿no? Entonces dice, así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Qué texto tan, wow, espectacular. Sí, tengamos, y dice inconmovible. Nosotros estamos en ese reino, no porque no lo hayamos ganado, simplemente porque Él le plació llegar a tu vida y hacerte parte de esa familia. Y eres parte de Él. Y nada de eso puede conmoverse, no es un reino inestable, para nada. Tiene un rey eterno. Entonces, si nosotros tenemos un rey eterno, por eso nos tuvo que dar vida eterna, ¿no? Para risa, pero es verdad. Tuvo que darnos vida eterna para vivir con ese rey eterno. Tengamos gratitud y mediante ella, la gratitud, o sea que la gratitud se muestra. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Romanos 5:17 dice, pues si el pecado de uno solo, o sea, sabemos quién es, Adán, reinó la muerte, reino de muerte, reino de oscuridad, gracias a Adán, ¿cierto? Mucho más, dice, mucho más. Si lo que él causó fue caos, pues el que vino después causó mucho más. Lo perfecto, lo inconmovible. Ahí dice, mucho más reinarán por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esos somos nosotros, ¿sí? Mucho más reinarán en vida por uno solo, gracias a Él.
Y quiero terminar con una oración. Si quiere, cierre sus ojos, ustedes los que están acá. Voy a leer esta oración porque esta oración la hizo el apóstol Pablo. Y esa oración tiene muchísimas cosas que hablan a nuestra vida y que es una oración que yo también tengo hoy en mi corazón y que seguramente ustedes también la tendrán. Entonces, si quiere, usted cierre los ojos, usted también que está allí escuchando. Esa está en Colosenses, esa oración, Colosenses 1, del verso 3 al 14. Y es una oración de agradecimiento que el apóstol hace. Si quieren, cierren sus ojos, yo la voy a leer en alto. Dice: siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo ora con esta gente que había recibido con corazón abierto a Dios. Y yo pienso que los que estamos aquí también recibimos y hemos recibido al Señor con este corazón dispuesto para Él. Porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús, dice el apóstol, y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo, y eso está sucediendo hoy. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras. Cada uno se enteró de otra manera aquí. Pero, dice nuestro amado colaborador, él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Dice, nos contó el amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Ahí viene una oración especial y dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerles presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad, y esa es una oración que hoy hacemos delante de tu presencia, Padre amado. Y es que así como este apóstol oraba por este pueblo, también nosotros hoy pedimos que nos des ese pleno conocimiento de tu voluntad. Y dice, y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Y eso también nosotros lo anhelamos, Señor. Que esa sabiduría sea concedida de lo alto para una comprensión espiritual. Dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Oh Padre, yo sé que si esa sabiduría y esa comprensión espiritual llegan a nosotros, entonces toda nuestra vida te honrará a ti, producirá toda clase de buen fruto. Mientras tanto, dice el apóstol, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Gracias, Padre, por este mensaje que hoy nos has dado, Señor. Tú conoces todas las cosas y conoces todo nuestro corazón y sabes todas las inquietudes que hemos tenido, cada uno por individual. Pero así como tú nos has mostrado a través de la Escritura, que es en la que nosotros nos sostenemos, Señor, es que para ti el reino de Dios era importante y era importante anunciarlo y que tu pueblo lo entendiera. Nosotros el día de hoy, Señor, hemos visto un poco acerca de ello, pero te pedimos, Señor, que en ese sentido revela aún más en nuestro corazón y en nuestra vida lo que es vivir bajo tu gobierno, Señor.
Queremos aprender a vivir en dependencia total contigo, Señor, sabiendo, teniendo la convicción de que tú vives dentro de nosotros y que es tu trono el que nos gobierna a cada uno de nosotros, para que tu iglesia, Señor, pueda llegar y expresar cómo es el orden que se manifiesta en tu reino, Señor. Gracias porque todo, Señor, se sostiene en el amor. Y eso jamás lo queremos olvidar, Señor. No estamos detrás de doctrinas, no estamos detrás de llenarnos de teología, Señor. Pero sí queremos hacernos a ti y hacernos a la palabra, que es la que nos has dejado como testimonio de ti. Esa palabra que habla de ti, que nos exhorta, que nos lidera, que nos enseña. Es a ella a la que nosotros queremos, Señor, regirnos y sujetarnos, Señor. Tú eres la palabra viva hecha en carne. Y tú dijiste, Señor, que cuando tú llegaras al corazón de los hombres, serías tú esa palabra viva en sus corazones. Que ya no sería más seguir reglas ni mandamientos, sino que sería un vivir en el Espíritu. Una vida en el Espíritu. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, porque no nos llamaste a que nosotros tuviéramos una vida mejor, sino que tú nos llamaste definitivamente a darnos una nueva naturaleza de vida. Nosotros somos tus hijos y nosotros somos tu templo en quien tú habitas y en quien deseamos con todo el corazón que seas glorificado. Gracias, Padre, por esta tarde, por todos los que están aquí, por todos los que se han conectado, Señor. Y oramos para que tu palabra corra por todo el mundo a través de tus hijos, a través de tu iglesia. Amén. Bueno, un abrazo para cada uno de ustedes, amados, que se han conectado. Amadísima Paola, un saludo allí a la familia, a todos. Estoy aquí viendo en la pantalla. Un abrazo a cada uno, a todos los que se congregan en Suecia, a los de Latinoamérica, en Colombia, en Bogotá, los que se conectan en Bogotá, en Cúcuta. Bueno, me queda como complicado mencionarlos a todos, pero todos están en nuestro corazón. Si usted tiene una inquietud, si tiene una pregunta, simplemente escriba por el privado y con muchísimo gusto sacaremos el tiempo para compartir con ustedes hasta donde nosotros podamos responder y atender. Pero nuestro deseo es estar para usted, y si tiene también peticiones de oración, aquí por supuesto son bienvenidas. Un abrazo para cada uno y sigan en bendición.